el mapa que desafía la historia en 1929, durante unas obras de restauración en el Palacio de Topkapi, en Estambul, un grupo de arqueólogos hizo un hallazgo que desconcertaría a científicos, historiadores y cartógrafos por igual. Entre documentos antiguos apareció un mapa dibujado en piel de gacela, fechado en el año 1513. Su autor, un almirante otomano llamado Piri Reis. Pero lo realmente desconcertante no fue su antigüedad, sino lo que mostraba. Este mapa, de más de 500 años, representaba costas con una precisión asombrosa. Dibujaba partes de Europa y América del Sur con una exactitud que no debería haber sido posible en esa época. Pero lo más inquietante era lo que parecía mostrar en su extremo sur: una masa terrestre sorprendentemente parecida a la Antártida, sin hielo, un continente que, según la historia oficial, no fue descubierto hasta 300 años después, y que, bajo su manto helado, permaneció oculto durante milenios. ¿Cómo pudo un marino otomano tener acceso a información tan precisa? ¿Es posible que civilizaciones antiguas hayan cartografiado el mundo con un nivel de conocimiento que hoy no entendemos? ¿O acaso estamos ante evidencia olvidada, incluso suprimida, de una historia alternativa de la humanidad? Desde que salió a la luz, el mapa de Piri Reis ha generado una tormenta de teorías. Algunos dicen que es la prueba definitiva de que existieron civilizaciones avanzadas antes del diluvio. Otros aseguran que fue elaborado con mapas mucho más antiguos, transmitidos desde culturas perdidas. Y están quienes, sin tapujos, lo relacionan con tecnología extraterrestre, herencias atlantes o conocimientos prohibidos por la ciencia oficial. Pero también están los escépticos, quienes afirman que no hay nada sobrenatural en el mapa, que todo se puede explicar con errores, proyecciones cartográficas imperfectas o simples coincidencias visuales. Este video no busca decirte que debes creer, pero sí te invito a acompañarme en un viaje fascinante a través de la historia, la geografía y el misterio. Vamos a explorar el contexto en que se dibujó este mapa imposible, quién fue realmente Piri Reis, qué secretos escondían sus fuentes, y por qué su obra ha sido objeto de debates encendidos durante casi un siglo. ¿Estamos ante una anomalía cartográfica sin importancia? ¿O frente a una de las pistas más intrigantes de que el pasado de la humanidad podría no ser como nos lo contaron? Prepárate para sumergirte en un rompecabezas histórico que desafía lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Esto no es ciencia ficción, esto es historia, pero con un lado oscuro, inquietante y profundamente provocador. ¿Quién fue Piri Reis? Para entender la magnitud del enigma que rodea al famoso mapa de 1513, primero debemos conocer a su creador. Piri Reis, un nombre que, aunque poco conocido fuera del mundo académico, dejó una huella imborrable en la historia naval del Imperio Otomano y, quizá, en la historia oculta de la humanidad. Su verdadero nombre era Ahmet Muhyiddin Piri, pero pasó a la historia con el título de Reis, que en turco significa almirante. Nació alrededor del año 1465 en Gallipoli, una ciudad estratégica del Imperio Otomano. Desde joven se sumergió en la vida marítima, navegando junto a su tío, el célebre corsario Kemal Reis, que no solo era un temido pirata, sino también un comandante respetado por el sultán. Bajo su tutela, Piri adquirió habilidades de navegación, combate y, lo más importante, cartografía. A lo largo de su carrera, Piri Reis participó en numerosas batallas navales en el Mediterráneo, lo que le permitió recopilar datos y documentos náuticos de diversas culturas, portugueses, españoles, árabes, griegos y más. Su obsesión por los mapas no era casualidad. En una época donde la información geográfica valía más que el oro, poseer cartas de navegación precisas significaba poder y dominio. Piri lo sabía, y se propuso crear el mapa más completo de su tiempo. En 1513, basándose en múltiples fuentes, elaboró su famoso mapa del mundo conocido, dibujado sobre piel de gacela, donde integró datos de mapas antiguos, anotaciones de exploradores europeos y conocimientos orales de marinos. En sus propios escritos, Piri afirma que usó más de 20 mapas distintos como base, incluyendo algunos que él atribuía a Alejandro Magno e incluso a mapas de la época preislámica. Pero aquí es donde comienza el misterio.
Entre esas supuestas fuentes, menciona un mapa de Cristóbal Colón, uno que la historia oficial considera perdido o nunca existente. ¿Cómo lo obtuvo? ¿Qué otras fuentes antiguas tenía en sus manos? ¿Y quiénes fueron sus verdaderos informantes? Además del célebre mapa de 1513, Piri también escribió una obra monumental llamada el Kitab, Barille o Libro de la Navegación, un compendio naval con descripciones detalladas de costas, puertos, corrientes y peligros marítimos. Este libro fue tan preciso que se utilizó durante siglos como guía para marinos otomanos. Pero, pese a sus logros, la vida de Piri Reis terminó de forma trágica. Fue ejecutado por orden del sultán en 1553, acusado de desobediencia durante una campaña naval. Su muerte marcó el silencio de su legado por siglos, hasta que en 1929 su mapa resurgió del olvido, abriendo un nuevo capítulo de incógnitas. ¿Fue simplemente un almirante brillante, o el custodio de secretos geográficos que nunca debieron ver la luz? El misterioso mapa de 1513 en 1929, durante unas reformas en el Palacio de Topkapi, en Estambul, un grupo de historiadores descubrió algo que cambiaría la visión de muchos sobre la historia de la cartografía, y para algunos sobre la historia misma del mundo. Un fragmento de un antiguo mapa, dibujado sobre piel de gacela, estaba firmado por un tal Piri Reis, fechado en el año 1513. Nadie esperaba lo que estaban a punto de ver. El mapa mostraba partes del mundo ya conocidas en su época, como Europa, África Occidental y América del Sur. Pero lo verdaderamente sorprendente no era lo conocido, sino lo imposible. En el extremo sur del mapa, donde uno esperaría ver un océano vacío, aparecía una costa detallada que se asemejaba notablemente al contorno de la Antártida. Sí, la Antártida, pero no como la vemos hoy, cubierta por una espesa capa de hielo, sino con sus costas libres, como si hubieran sido trazadas antes de que quedaran congeladas bajo kilómetros de hielo. Recordemos, en 1513, ni siquiera se sabía oficialmente que ese continente existía. La Antártida no fue descubierta hasta 1820, más de 3 siglos después, y aún más, las costas de la Antártida no son visibles a simple vista hoy, ni siquiera desde barcos modernos. Solo se revelaron con el uso del radar y satélites en el siglo XX. Entonces, ¿cómo pudo un almirante otomano del siglo XVI incluir en su mapa una representación tan precisa de un continente oculto bajo el hielo? El mapa de Piri Reis no solo incluye a la misteriosa Antártida sin hielo, sino que también presenta una América del Sur con una precisión sorprendente, incluyendo detalles que no habían sido oficialmente cartografiados en 1513. Además, su orientación y escala muestran conocimientos matemáticos avanzados, como el uso de la proyección ecuatorial y cálculos astronómicos que no eran comunes ni siquiera entre los mejores cartógrafos europeos de la época. Y por si fuera poco, el propio Piri Reis dejó notas manuscritas en los márgenes del mapa, en las que menciona que no todo fue creado por él. Admite haber utilizado al menos 20 mapas antiguos, incluyendo fuentes griegas, árabes, indias, y uno atribuido a Cristóbal Colón. La autenticidad del mapa ha sido verificada por múltiples estudios, incluyendo análisis forenses de la tinta, la piel y los materiales usados. Todo encaja con el siglo XVI, excepto su contenido. ¿Estamos ante una pieza de cartografía adelantada a su tiempo, una simple coincidencia, o un testimonio olvidado de conocimientos que desafían la narrativa histórica tradicional? Lo cierto es que este fragmento de mapa, lejos de ser una simple curiosidad, ha abierto la puerta a décadas de debates, teorías, investigaciones y mucho escepticismo, y aún hoy, casi un siglo después de su redescubrimiento, nadie ha podido dar una respuesta definitiva. ¿Cómo obtuvo la información? Las fuentes antiguas. Uno de los aspectos más fascinantes del mapa de Piri Reis no es solo lo que muestra, sino de dónde vino toda esa información, porque el propio Piri Reis dejó claro algo en sus anotaciones al margen del mapa. Él no fue su único autor. Al contrario, confesó que había compilado y copiado su mapa a partir de fuentes mucho más antiguas, algunas, según él, de orígenes casi olvidados. En sus propias palabras, Piri Reis menciona que utilizó al menos 20 mapas y cartas náuticas, entre ellos mapas de origen árabe, indio,
portugués, chino, y uno que decía provenir de Cristóbal Colón. Pero lo más desconcertante es que también asegura que algunos de esos mapas eran muy antiguos, y que fueron heredados de tiempos remotos, anteriores incluso al Islam. ¿Estamos hablando de mapas de la antigüedad, de civilizaciones perdidas, o simplemente de documentos que se copiaron una y otra vez hasta llegar a manos del Imperio Otomano? Pensemos en estos, muchas culturas antiguas, como los egipcios, los sumerios o los griegos, desarrollaron conocimientos astronómicos y geográficos asombrosos. Los mapas babilonios del cielo, los cálculos de Eratóstenes sobre el tamaño de la Tierra, o los detallados mapas romanos del Mediterráneo, son prueba de ello. Sin embargo, ninguno de esos mapas conocidos describe las costas de América del Sur ni, mucho menos, la Antártida. Entonces, ¿de dónde salieron esos documentos? Algunos investigadores han sugerido que Piri Reis pudo haber accedido a bibliotecas perdidas, como la legendaria Biblioteca de Alejandría, o a mapas que sobrevivieron en manos de eruditos árabes tras la caída del Imperio Romano. Otros incluso van más lejos. Aseguran que parte de esa información proviene de fuentes anteriores a las grandes civilizaciones conocidas, como los atlantes, o de culturas prehistóricas que poseían conocimientos geográficos avanzados y que habrían transmitido esos datos de forma oral o mediante documentos secretos. Hay quienes apuntan a una hipótesis más terrenal, que los mapas originales podrían haber sido elaborados por navegantes fenicios o egipcios, civilizaciones que habrían llegado a América, y quizás más allá mucho antes de Colón, y que dejaron trazas de ese conocimiento en sus archivos más tarde recopilados por sabios, musulmanes y finalmente por Piri Reis. En cualquier caso, el misterio sigue abierto. Cómo un almirante otomano en 1513 pudo acceder a mapas que representaban costas que su mundo aún no conocía oficialmente. Lo cierto es que no hay evidencia concluyente de que Piri Reis falsificara nada. De hecho, todo lo contrario, parece que él mismo no comprendía del todo el valor de lo que tenía en sus manos, pero sí sabía que había heredado algo valioso y muy antiguo. Y si esas fuentes existieron, ¿dónde están ahora? La Antártida sin hielo, conocimiento prehistórico. De todos los misterios que rodean al mapa de Piri Reis, hay uno que ha generado más controversia, asombro y debate que cualquier otro: la representación de la Antártida sin hielo. ¿Cómo es posible que, en un mapa del año 1513, más de 300 años antes de que se descubriera oficialmente este continente, aparezca una costa que muchos identifican como la Antártida libre de su capa helada? Primero, vamos a lo básico. La Antártida fue descubierta oficialmente en 1820, durante una expedición rusa, y no fue sino hasta mediados del siglo XX que, gracias a tecnologías como el radar de penetración de hielo, se pudo conocer la forma real del continente bajo la gruesa capa de hielo que lo cubre. Y es ahí donde ocurre lo desconcertante. Un grupo de cartógrafos y expertos militares de Estados Unidos, liderados por el capitán Arlington H. Mallory, comparó el mapa de Piri Reis con mapas modernos. Lo que descubrieron fue sorprendente. La parte inferior del mapa, lo que parecería ser una deformación, se alineaba casi perfectamente con la costa subglacial de la Antártida, no con la Antártida visible, sino con la que está debajo de más de 2 kilómetros de hielo. ¿Cómo pudo alguien en el siglo XVI representar algo que solo sería visible con tecnología del siglo XX? Aquí es donde las teorías se disparan. Algunos sostienen que el mapa es una copia de copias, basada en documentos mucho más antiguos, creados en una era remota en la que la Antártida aún no estaba congelada. Esto nos lleva a un punto aún más impactante. Si la Antártida fue alguna vez libre de hielo, eso habría ocurrido hace más de 6.0 años, según los estudios geológicos y climáticos actuales. Entonces, la pregunta es clara: ¿quién vivía en esa época y tenía el conocimiento suficiente como para cartografiar una costa remota del sur del planeta? Las civilizaciones conocidas de ese entonces, como los sumerios o los primeros egipcios, ni siquiera habían desarrollado aún la navegación de largo alcance,
No tenían telescopios, ni brújulas magnéticas, ni siquiera mapas precisos de sus propias regiones. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Es este un vestigio de una civilización avanzada que existió en una era anterior y desapareció sin dejar rastro? ¿O simplemente estamos malinterpretando las coincidencias de un mapa mal conservado? El misterio se profundiza cuando vemos que otras partes del mapa también muestran costas de Sudamérica con una precisión asombrosa, y que la proyección geográfica utilizada sugiere un conocimiento avanzado de las proporciones del planeta. ¿Estamos ante evidencia de un conocimiento prehistórico que desafía toda la cronología aceptada de la historia humana? ¿O solo ante un caso de pareidolia histórica, donde vemos lo que queremos ver? Sea como sea, lo cierto es que el mapa de Piri Reis no debería existir tal como lo conocemos, y sin embargo, ahí está, desafiando la historia, provocando preguntas, y esperando respuestas. Precisión geográfica inexplicable para su época. Uno de los aspectos más desconcertantes del mapa de Piri Reis no es solo lo que muestra, sino la forma en que lo muestra. Nos referimos a su precisión geográfica, algo que sencillamente no cuadra con los conocimientos cartográficos de 1513. ¿Cómo pudo un almirante otomano del siglo XVI representar costas y proporciones continentales con tal exactitud, cuando en Europa ni siquiera se sabía con certeza la forma de África? Para entender lo impactante de este mapa, hay que recordar que en esa época la mayoría de los mapas estaban plagados de errores grotescos, proporciones erradas, ubicaciones distorsionadas, continentes duplicados o inventados. Era común que los cartógrafos llenaran los espacios en blanco con criaturas marinas o leyendas míticas, porque literalmente no sabían qué había allí. Sin embargo, cuando analizamos el mapa de Piri Reis, nos encontramos con algo que rompe por completo esa tendencia. La costa de América del Sur aparece trazada con sorprendente exactitud, especialmente en la región del noreste de Brasil. Las proporciones, la curvatura del litoral y la ubicación de cabos y ríos se alinean sorprendentemente bien con mapas modernos, a pesar de haber sido creados siglos antes de que se exploraran completamente esas zonas. Y no termina ahí. Los estudios técnicos han revelado que la proyección del mapa, es decir, la forma en que se representa la superficie curva de la Tierra en un plano, es altamente sofisticada. Algunas teorías sostienen que se usó una forma primitiva de proyección esférica, algo impensable para la época, cuando aún se debatía si el mundo era realmente redondo. Esta proyección permitiría representar las regiones polares con menor distorsión, lo cual explicaría por qué la supuesta Antártida aparece tan precisa, si es que eso es lo que realmente muestra. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos investigadores han comparado el mapa con fotografías satelitales actuales y han encontrado coincidencias en ciertos rasgos costeros que solo serían visibles desde gran altitud o con un conocimiento avanzado de trigonometría esférica. ¿Cómo es posible esto? ¿Tenía Piri Reis acceso a conocimientos que se perdieron en el tiempo? ¿O simplemente estaba copiando, sin saberlo, fragmentos de mapas muchísimo más antiguos, realizados por una civilización avanzada y olvidada? Incluso hoy, con toda nuestra tecnología, trazar un mapa con semejante exactitud no es una tarea trivial. Entonces, ¿cómo se explica que en 1513 alguien lo hiciera casi a la perfección? Lo más inquietante es que, lejos de ser un caso aislado, otros mapas antiguos también muestran niveles de precisión incomprensibles, como el de Orontius Finaeus o el de Boache, todos con representaciones extrañamente precisas de zonas que no deberían haber sido conocidas en esos siglos. El mapa de Piri Reis, por tanto, no solo desafía lo que sabemos sobre la historia de la exploración, sino también sobre la historia del conocimiento mismo. ¿Fue un golpe de suerte, una copia de un mapa aún más antiguo, o una pista silenciosa de que la humanidad ha olvidado una parte crucial de su pasado? Teorías sobre civilizaciones avanzadas perdidas. El mapa de Piri Reis no solo plantea interrogantes sobre su precisión o sus posibles fuentes, también abre una puerta hacia uno de los debates más provocadores de la historia alternativa: la existencia de civilizaciones avanzadas que existieron mucho antes de lo que la historia oficial reconoce.
Imagina por un momento que no todo el conocimiento humano ha seguido una línea recta ascendente desde las cavernas hasta los satélites. Y si alguna vez existió una cultura, o varias tan avanzada, tan instruida en geografía, astronomía y navegación, que logró mapear el mundo con una precisión casi moderna, miles de años antes de nuestra era. Esta es la base de una teoría cada vez más popular, que los mapas como el de Piri Reis son en realidad copias degradadas de documentos mucho más antiguos, herencia de un pasado olvidado, un pasado donde tal vez florecieron civilizaciones marítimas con tecnologías que desafían nuestra comprensión actual. Algunos investigadores apuntan a la mítica Atlántida como posible origen. Según Platón, los atlantes eran una civilización poderosa y avanzada, que desapareció en un cataclismo hace miles de años. Si realmente existieron, ¿habrían tenido los medios para cartografiar el mundo? ¿Sobrevivieron algunos de sus conocimientos en manuscritos ocultos o legados orales que fueron recogidos por sabios árabes, egipcios o griegos, y más tarde copiados por navegantes como Piri Reis? Otros piensan en culturas menos conocidas pero igual de enigmáticas, como los constructores de Göbekli Tepe o los pueblos que diseñaron con sorprendente exactitud los alineamientos astronómicos de Nabta Playa, en el desierto egipcio. Estos pueblos, aunque no dejaron grandes imperios, sí dejaron señales de un conocimiento sorprendente. Y luego está la teoría del gran olvido. Según esta visión, el conocimiento humano ha pasado por ciclos, se acumula, alcanza un punto alto, y luego se pierde por guerras, catástrofes o colapsos sociales. Lo que hoy llamamos historia antigua podría ser solo lo que sobrevivió de algo mucho mayor que una vez existió y fue borrado del tiempo. Estas ideas, por supuesto, son controvertidas. Para la historia tradicional, hablar de civilizaciones avanzadas perdidas, sin pruebas arqueológicas contundentes, es caer en la especulación. Pero los defensores de esta teoría contraatacan. ¿Y si los mapas antiguos como el de Piri Reis son precisamente esa prueba que tanto falta? Lo cierto es que la existencia de este mapa, con su precisión y su contenido desconcertante, no encaja fácilmente en el marco académico tradicional, y cuando algo no encaja, se vuelve irresistible para quienes sospechan que la historia que nos han contado está incompleta. ¿Es posible que el mapa de Piri Reis sea una ventana a una humanidad olvidada? ¿Un eco silencioso de un tiempo en que sabíamos mucho más de lo que creemos? ¿Tecnología extraterrestre o herencia atlante? Cuando observamos el mapa de Piri Reis y su asombrosa precisión, especialmente en zonas del mundo que supuestamente no se conocían en 1513, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que alguien en el siglo XVI tuviera acceso a información tan detallada? Y aquí es donde entramos en terreno aún más polémico y fascinante. Para algunos investigadores alternativos, la respuesta no se encuentra en nuestra propia historia, sino fuera de este mundo. Una teoría que ha ganado tracción con el paso de las décadas es que ciertos conocimientos antiguos, como los plasmados en el mapa de Piri Reis, no son obra exclusiva de la humanidad. Según esta hipótesis, civilizaciones extraterrestres habrían visitado la Tierra en el pasado remoto y compartido conocimientos con los humanos primitivos. Este concepto, conocido como la teoría de los antiguos astronautas, propone que mapas, monumentos y mitos alrededor del mundo serían residuos de un contacto interplanetario. Desde esta perspectiva, el mapa de Piri Reis no sería una anomalía histórica, sino una huella tecnológica de algo mucho mayor. ¿Acaso los antiguos tuvieron ayuda para comprender la forma de los continentes? Para ver, desde el cielo, lo que solo hoy podríamos captar con satélites? Pero no todos miran a las estrellas en busca de respuestas. Otros prefieren escarbar en la Tierra y en las leyendas. Para estos investigadores, el mapa no vendría de otra galaxia, sino de un pasado humano olvidado, donde una civilización muy avanzada, como la Atlántida, habría cartografiado el planeta con instrumentos que se perdieron en algún gran cataclismo. Platón describía a los atlantes como navegantes expertos, con un imperio que abarcaba más allá de las columnas de Hércules, y si antes de su desaparición, dejaron registros detallados del mundo que conocían, y si esos registros, escondidos, olvidados o redescubiertos en bibliotecas antiguas,
terminaron en manos de Piri Reis. Ambas teorías, extraterrestres o atlantes, se apoyan en una idea común: el conocimiento del mapa no pudo surgir de la nada. Es demasiado preciso, demasiado adelantado para su época. Pero aquí es donde comienza la división entre el escepticismo y la imaginación. La ciencia oficial exige pruebas físicas, artefactos concretos, evidencias medibles, y aunque el mapa es real, su origen sigue siendo objeto de debate. Pero para quienes creen que la historia humana es mucho más profunda y compleja de lo que nos han contado, este documento es una grieta en el muro de lo establecido, una oportunidad para replantearlo todo. ¿Fue Piri Reis un genio adelantado a su tiempo, o simplemente el último transmisor de un legado tan antiguo, que roza lo imposible, herederos de los dioses, o de civilizaciones sepultadas por el tiempo? Tal vez el mapa de Piri Reis no solo muestra tierras perdidas, tal vez señala verdades que aún no nos atrevemos a aceptar. El escepticismo científico, explicaciones convencionales frente al asombro que genera el mapa de Piri Reis y las teorías sobre civilizaciones perdidas o contactos extraterrestres. La ciencia oficial ofrece una explicación mucho más sobria y menos fantástica, pero no por eso menos interesante. Según los historiadores y cartógrafos académicos, el mapa de Piri Reis no es una anomalía inexplicable, sino un producto lógico del conocimiento acumulado por navegantes y geógrafos de distintas épocas. Piri Reis, al declarar que su mapa estaba basado en unas 20 fuentes, no estaba exagerando. Entre ellas se incluirían mapas árabes, indios, portugueses y, según él mismo, algunos trazados que provenían directamente de los tiempos de Alejandro Magno. Una de las explicaciones más aceptadas es que los detalles que parecen representar la costa de la Antártida, sin hielo, en realidad corresponden a la costa de América del Sur, extendida más de lo normal debido a errores de proyección, interpretación o incluso deterioro del mapa. Desde esta perspectiva, la supuesta precisión no es tal, sino una ilusión causada por las formas irregulares y las escalas distorsionadas de los mapas antiguos. Además, es importante entender que en esa época, el conocimiento geográfico del mundo estaba en plena expansión. Los portugueses, españoles y otomanos realizaban exploraciones constantes, recolectando información y trazando mapas que, aunque primitivos, podían llegar a representar regiones lejanas con sorprendente detalle. Es probable que Piri Reis haya tenido acceso a documentos europeos secretos, especialmente de los portugueses, quienes habían navegado más al sur de lo que se admite públicamente. Los científicos también hacen hincapié en un aspecto crucial: la mente humana tiende a encontrar patrones incluso donde no los hay. Es decir, si miramos el mapa con la idea preconcebida de que muestra la Antártida sin hielo, es fácil verla ahí, pero si se analiza con rigor, las líneas y formas no encajan de manera definitiva con el continente antártico. En otras palabras, podría tratarse simplemente de una interpretación errónea alimentada por el deseo de encontrar un misterio. Tampoco hay evidencia firme de que Piri Reis tuviera acceso a tecnología avanzada, ni manuscritos imposibles. Para los estudiosos, todo lo que utilizó estaba al alcance de su época, aunque su habilidad para compilarlo fue, sin duda, excepcional. En resumen, desde el punto de vista científico, el mapa de Piri Reis no prueba la existencia de civilizaciones perdidas ni contactos con seres de otro mundo, sino que es testimonio del conocimiento acumulado, la exploración global y el ingenio humano de su tiempo. Y aunque esta explicación puede parecer menos emocionante que las teorías alternativas, también nos invita a valorar el poder de la mente humana y la capacidad de los antiguos para comprender el mundo sin necesidad de recurrir a lo sobrenatural. Conclusiones: error histórico o evidencia incómoda. El mapa de Piri Reis sigue siendo uno de los objetos cartográficos más enigmáticos jamás descubiertos. Su mera existencia plantea una pregunta crucial: ¿cómo pudo un almirante otomano del siglo XVI dibujar con tal precisión regiones que, supuestamente, aún no se conocían por completo? Para algunos, la respuesta es sencilla: es un error histórico, una casualidad amplificada por malas interpretaciones modernas. Para otros, sin embargo, es una evidencia incómoda,
una pieza del rompecabezas que no encaja en la narrativa oficial y que, por tanto, ha sido minimizada o ignorada. Las teorías más atrevidas nos hablan de civilizaciones avanzadas desaparecidas, de mapas heredados de una humanidad anterior al cataclismo del final de la última era glacial, o incluso de contacto con inteligencias no humanas. Pero la comunidad científica, con un enfoque más escéptico, responde que la explicación se encuentra en el contexto, recopilación de mapas antiguos, errores cartográficos comunes y una pizca de azar. Ambas posturas coinciden en algo: el mapa de Piri Reis no debería existir tal como lo conocemos, al menos no con el nivel de detalle y antigüedad que algunos le atribuyen. Y es justamente esa fricción entre lo que sabemos y lo que no comprendemos lo que alimenta su misterio. Lo cierto es que, más allá de conspiraciones o racionalizaciones, este mapa nos recuerda que la historia humana podría estar incompleta, que aún hay fragmentos de conocimiento antiguo por descubrir, interpretaciones por revisar y secretos enterrados que podrían reescribir lo que creemos saber sobre nuestro pasado. En tiempos donde la información fluye a velocidades vertiginosas, preguntarnos sobre nuestro origen, nuestros errores y nuestras posibilidades como civilización es más importante que nunca. ¿Estamos frente a una simple anomalía cartográfica o ante una huella de un mundo perdido que apenas empezamos a redescubrir? La respuesta, tal vez, no está grabada en piedra, sino escrita entre líneas, esperando que alguien se atreva a mirar más allá del velo de lo conocido. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que el mapa de Piri Reis es solo una curiosidad histórica o una prueba de un conocimiento mucho más antiguo de lo que creemos? Déjalo en los comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho, y prepárate, porque en este canal, lo imposible, apenas comienza.